Buenas, buenas, ¿qué tal, gente? ¿Cómo andan? Bueno, vamos a grabar este segundo seminario sobre el lactato, ¿sí? El lactato, ácido láctico, ¿sí? Pobrecito, a nuestro amigo. ¿Estamos? Bueno, en principio vamos a hablar sobre algunas características generales, sobre todo las sustancias ácidas. Ustedes saben que en el cuerpo constantemente estamos produciendo sustancias ácidas, son ácidos orgánicos normales que nosotros constantemente formamos por medio del proceso metabólico normal y tradicional que tenemos. Esas sustancias ácidas se tienden a neutralizar para evitar que desbalancee el medio interno, principalmente manifestado por lo que se conoce como pH. Ustedes saben que el pH es una variación, es una variable asociada a un equilibrio entre las sustancias ácidas y las sustancias alcalinas, y que cada una de nuestras partes del cuerpo, distintos órganos del cuerpo, tienen un valor de pH que puede ser un poquito diferente, fluctuar un poquito en cuanto a su cuantificación. ¿Sí? ¿Estamos? Sin embargo, el pH principal que tenemos que mantener estable y fijo es el pH de la sangre. ¿Sí? El pH de la sangre, como principal elemento de medio interno, tiene que estar establecido dentro de una determinada franja que no tiene que irse ni hacia abajo ni hacia arriba. Si ese valor de pH va hacia abajo, ese medio se transforma más ácido. Si ese valor de pH se va hacia arriba, ese valor se transforma hacia un medio más alcalino. ¿Sí? Nosotros sabemos que la sangre tiene un pH un poquito más alcalino que ácido. ¿Sí? Por lo tanto, la formación constante de sustancias ácidas orgánicas dentro del cuerpo está en un constante control por parte de nuestro organismo. ¿Sí? Tanto sea por lo que se denominan los sistemas buffer o sistemas de amortiguamiento. ¿Sí? Es lo mismo. Esos sistemas buffer son de dos tipos. Los buffers intracelulares, que son la primer barrera con la cual esas células que constantemente generan sustancias ácidas orgánicas son amortiguadas para evitar que esa sustancia ácida salga al medio interno, entonces tenga que generar una alteración más sistémica, digamos, ¿no? Si esa barrera, la primera barrera, la barrera intracelular, es sobrepasada, bueno, tenemos una barrera extracelular. ¿Sí? Y esa barrera extracelular está formada principalmente por el sistema respiratorio como elemento rápido de respuesta, sobre todo a nivel del sistema autonómico. ¿Sí? Por eso, cuando ustedes hacen ejercicio físico, aumenta mucho el dióxido de carbono, lo primero que hace el cuerpo es aumentar la ventilación, tanto sea en su volumen corriente desplazado como en su frecuencia sobre todo, para tratar de eliminar esos ácidos que se van generando constantemente en el cuerpo, sobre todo cuando está en una situación de un aumento en la producción de dióxido de carbono. ¿Está? Y un elemento que en definitiva es el más eficiente de todos para regular ese pH es el riñón. ¿Sí? Los riñones, mejor dicho, pues tenemos dos. ¿Vamos? El sistema renal es el elemento fundamental para regular el pH del organismo, pero es mucho más lento, pero es mucho más efectivo. ¿Sí? ¿Vamos? Así que bueno, nosotros tenemos ácidos que generamos constantemente, mecanismos buffer para amortiguarlos y un valor cuantificado de pH para mantener dentro de un determinado nivel el organismo en el interno. ¿Estamos? Ahora, estamos hablando mucho de sustancia ácida, ácida, ¿qué es una sustancia ácida? Bueno, una sustancia ácida es aquella que tiene la propiedad de liberar hidrógenos. ¿Sí? Liberar hidrógenos al medio, sobre todo cuando está en contacto con un solvente, en este caso como es el agua. ¿Sí? Entonces tiene la propiedad de liberar hidrógenos al medio. ¿Sí? Y si libera esos hidrógenos al medio, ese medio se hace más ácido y hace que descienda su pH. Vamos, esos hidrógenos esos ácidos se clasifican en fuertes y débiles dependiendo de la posibilidad que tenga de desprenderse de todos sus hidrógenos o de no desprenderse de todos sus hidrógenos. ¿Sí? El fuerte es aquel que se desprende de todos los hidrógenos, que no lo vamos a hablar. Nosotros vamos a hablar de los ácidos débiles, como el ácido láctico, el famoso ácido láctico, ¿sí? Que es un ácido que va desprendiendo en menor capacidad esos hidrógenos. Sin embargo, ahora vamos a ver, tiene una diferencia, una variación dentro de los mismos ácidos débiles. ¿No? Entonces nosotros tenemos un ácido débil que tiene la propiedad de liberar sus hidrógenos, ¿estamos? Liberar sus hidrógenos. Y aquello que quedó
sin los hidrógenos se denomina base conjugada, son los productos de la reacción. ¿Sí? Esa base conjugada va a tener una carga negativa y esa carga negativa se denomina anión. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces tenemos el protón con carga positiva, que es el hidrógeno, y el anión con carga negativa. ¿Sí? Y acá es donde aparece nuestro querido amigo. ¿Estamos? Entonces, ese comúnmente denominado ácido láctico, ¿estamos? Se va a disociar en una solución formando hidrógeno, protones y lactato. El lactato no es lo mismo que el ácido láctico. El lactato es la base conjugada de la acidez, ¿sí? Del ácido, en este caso del ácido láctico. Vamos, entonces ya tenemos, primer tema, no son sinónimos. Vamos. Segundo, esos ácidos que son débiles tienen una tendencia a disociarse. ¿Sí? Vamos, y esa tendencia a disociarse puede ser más fuerte o más débil. ¿Sí? Dependiendo si es más fuerte o más débil, vos vas a encontrar más valores de ácido o más valores de su base conjugada. ¿Sí? En este caso el lactato. Entonces acá tenemos un tira y afloje. ¿Estamos? Y en ese tira y afloje, el elemento que nos utilizamos, o que se utiliza en realidad para cuantificar esa fuerza que tiene para transformarse más en su base conjugada o quedar como ácido, es lo que se denomina el potencial de disociación, que es el pK. ¿Sí? Cuanto más bajito es el número de pK, más se disocia ese ácido y más se transforma en su base conjugada. En este caso, el lactato. ¿Sí? El ácido láctico tiene, como les puse por acá, en algún lado está, acá está, un potencial de disociación muy bajo, de 3,73. Eso significa que la mayoría del ácido láctico se disocia y tiene una alta tendencia a tener una mayor proporción de sus productos, o sea, de su base conjugada, con relación a su ácido. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces, si el valor del pH de la solución donde está metido, ¿sí?, ese ácido es mayor a su pK, o sea, nosotros en el músculo tenemos mínimo, cuando se produce fatiga, un pH de 6.15, 6.16, que es más alto que 3,73, que es el potencial de disociación del ácido láctico. Por lo tanto, vas a tener, como dice acá, más cantidad de bases conjugadas que de ácidos. ¿No? Por lo cual, el ácido va a estar disociado. Entonces, en español, significa que a nivel fisiológico, el pH del músculo y de la sangre, más del 99% de ese famoso ácido láctico va a estar disociado. Por lo tanto, no lo vas a encontrar. Lo que vas a encontrar es lactato y los protones. ¿Está? Por lo tanto, vamos a seguir hablando ahora solamente de lactato y no de ácido láctico, porque a nivel fisiológico, de pH fisiológico, no se produciría. Y lo que se produce, se disocia. ¿Vamos? Bien, primero, ¿de dónde sale? ¿Sí? ¿De dónde sale este famoso lactato? ¿Sí? Bueno, el lactato, como ustedes sale de la reducción del pirúvico al lactato. ¿Sí? Y todo esto viene de la ruptura de la glucosa, o sea, de la glucólisis. ¿Sí? De glucólisis fuera de la mitocondria. Y acá abajo se ve, no sé si lo ven bien, pero es una mitocondria, una parte de una mitocondria. Entonces, la glucosa, 6 carbonos, 12 hidrógenos, 6 oxígenos, se va rompiendo, se va degradando. Para degradar se necesita la acción de las enzimas. Las enzimas son las encargadas de ir favoreciendo el proceso en velocidad de la ruptura de los enlaces químicos. ¿Sí? No lo produce, pero es un catalizador, lo acelera. ¿No? Entonces, la glucosa lo que hace es ir rompiendo, ¿no?, rompiendo la molécula, la glucólisis lo que hace es ir rompiendo la molécula a lo largo de distintos pasos, y el último paso es la formación de ácido pirúvico o piruvato. ¿Sí? Por cada molécula de glucosa salen 2 moléculas de ácido pirúvico, o sea que se desdobla a la mitad. En ese trayecto yo tengo varias enzimas, ¿sí? Y hay una enzima muy importante acá arriba que es la PFK, ¿vamos?, que es la llave por la cual empieza a potenciarse ese proceso de glucólisis. A lo largo de ese proceso, como la molécula tiene más hidrógenos que carbonos, va a empezar a tirar hidrógeno para todos lados. Esos hidrógenos van a ser captados, ¿no?, por medio de coenzimas, o sea, estructuras que están asociadas a las enzimas que le sacan los hidrógenos, que se denominan NAD. Esos NAD son limitados y están en el citoplasma, o sea, en el sarcoplasma de la célula muscular, que sería todo lo que está acá en blanco. ¿Sí? Bien. Esos NAD lo que van a hacer es captar esos hidrógenos y llevárselos ¿a quién? A la mitocondria.
Ese es el principal objetivo que va a tener, llevarlos a la mitocondria. Para llevarlos a la mitocondria tiene que tener una lanzadera, ¿no? Tiene que tener la posibilidad de enviarlos a la parte interna. Y esa lanzadera puede estar no bloqueada, sino saturada. Entonces, llega un momento en el cual ya no acepta más hidrógeno. Entonces, ¿qué hace ese NAD? ¿No? Porque tiene que volver a buscar más hidrógenos para que el proceso se siga dando. Porque si estos NAD no sacan esos hidrógenos, esta ruptura de la glucosa se frena, porque no tiene dónde mandar los hidrógenos, ¿entiendes? Y entonces empiezan a acumular hidrógenos y eso te produce acidez. Y esa acidez te frena el proceso de la glucólisis. Entonces te disminuye la producción de energía por unidad de tiempo. ¿Estamos? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, entonces, ¿qué hace ese NAD? El NAD lo que hace es decir, bueno, no se los puedo mandar a la mitocondria, no hay ningún problema. Se los doy al piruvato. Que el piruvato está ahí dando vuelta, boludeando, entonces toma los hidrógenos y se produce lo que se denomina una reducción. Entonces se produce la reducción del pirúvico al lactato. ¿Sí? ¿Estamos? Y puede haber una liberación de hidrógeno. ¿Estamos? Y de acá nace el famoso lactato. ¿Estamos? Y estos NAD vuelven a buscar más cantidad. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, el incremento en el nivel de los NAD oxidados ya con hidrógeno permite la síntesis de lactato. Porque si yo no tengo NAD oxidados, no voy a tener lactato. O sea que una cosa deriva de la otra. ¿Bien? Bueno. Y a lo largo del proceso de la glucólisis yo también voy obteniendo energía, voy obteniendo ATP por un proceso de fosforilación. O sea, agregarle un fósforo, en este caso, al ADP, que es lo que está acá expresado. ¿Sí? Bueno, haga lo mismo que dije recién. Y esa fosforilación, ¿no?, se da en base al sustrato. O sea, la glucosa se rompe, libera energía y esa energía sirve para unir el fósforo a el ADP. Y ahí sintetizo el ATP. ¿Estamos? Sin la necesidad de, como les puse acá, la fosforilación oxidativa. ¿Sí? No hay un proceso, en este caso, relacionado con el oxígeno. Eso no significa que en la mitocondria estén entrando a bocanadas el oxígeno, que de hecho es lo que pasa, porque el lactato es un potente también vasodilatador. Entonces, te favorece el ingreso de, ¿cómo se llama?, de oxígeno por el proceso de la vasodilatación. Favorece el ingreso del flujo sanguíneo, mejor dicho, el aumento del flujo sanguíneo y por lo tanto el incremento en el ingreso de ese oxígeno hacia la mitocondria. ¿Sí? ¿Estamos? A su vez, gracias a que se forma este lactato, estos NAD pueden volver a buscar más hidrógenos, cosa que si no se hubiese formado, estos NAD no podrían volver. Y si no pueden volver, se corta la glucólisis acá. ¿Sí? Entonces, al cortarse la glucólisis acá, ya todo esto no pasa, ¿vamos?, y no se obtiene ni siquiera energía. Por lo tanto, el proceso de fatiga hubiese venido antes. ¿Sí? O sea que el lactato no te produce fatiga. Todo lo contrario, favorece el retraso de la fatiga. Porque si no fuese porque este se produjo, si no fuese porque este se produjo, la fatiga hubiese pasado antes. ¿Se entiende? Bien. Entonces, ¿qué pasa con estos NAD que les había nombrado recién? Entonces sería la enzima. Y esta es la coenzima NAD. Toma hidrógenos, esos hidrógenos los tiene que eliminar. El tema es a dónde lo mete. Dos opciones. Una opción a la mitocondria, ¿sí? Otra opción, si está saturada, se los da al piruvato. El piruvato se reduce, toma esos hidrógenos y se transforma en lactato. Y gracias a eso, hace lo que dice acá. Vuelve a buscar más hidrógenos. Porque si este no se libera de sus hidrogenitos que están acá, o sea, si estos hidrógenos no se los da acá para formar esto, este no puede volver. Y si este no puede volver, esta enzima no funciona y el proceso de la glucólisis se frena. Y al piste ni siquiera formas los dos ATP que te da la glucólisis. ¿Vamos? ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, acá tenemos lo mismo, pero en una fórmula desarrollada. Acá tenemos el NAD que viene, esta es la láctico deshidrogenasa, esta es la mitocondria y esta es la fórmula del piruvato. ¿Sí? El sarcoplasma, mitocondria. Entonces, ¿qué sucede? Viene el NAD, libera esos hidrógenos, se fusionan los hidrógenos y se transforma en lactato. ¿Sí? Y el NAD vuelve, ¿no?, ven que vuelve acá, ¿no?, vuelve
a buscar más hidrógenos para volver a hacer el circuito. ¿No? ¿No? Tiene que volver a hacer el circuito. Vamos, mientras ese circuito se pueda dar, no hay ningún problema. ¿Tá? El ejercicio se va a poder seguir manteniendo porque vos podés obtener energía rápidamente. ¿Estamos? Muy bien. El aumento de hidrógenos, ¿no?, puede provocar alteración del pH, porque genera acidez, y eso puede provocar inhibición enzimática. Y al producir inhibición enzimática, por ejemplo, no se puede trabajar por el proceso glucolítico, o sea, la PFK, que es la enzima principal de la glucólisis, no va a trabajar, entonces vos no vas a obtener ni siquiera energía para conseguir energía por unidad de tiempo para hacer los trabajos de una intensidad más alta. ¿Sí? Bien. Entonces, llegué hasta acá. Vamos. Ahora, el tema sería, ¿qué hago con estos dos? ¿No? ¿Qué hago con el lactato y qué hago con los hidrógenos? ¿Vamos? Muy bien. Ahora, yo tengo el lactato, tengo hidrógeno, tengo flujo sanguíneo, líquido extracelular, que sería este, el intersticial, membrana y citoplasma, ¿no? Sarcoplasma. ¿Qué puedo hacer con el hidrógeno? Lo puedo sacar. Así de fácil. Lo saco hacia afuera. Cuando lo saco hacia afuera, le va a estar esperando una sustancia alcalina para amortiguarlo, ¿sí? Un mecanismo buffer extracelular, que sería el bicarbonato, que sería este que está acá, el HCO3, ¿sí? Que cuando se separa del sodio, queda el bicarbonato, que es un anión, ese anión se junta con este hidrógeno, ¿vamos? Y termina amortiguándolo. El sodio ingresa a la célula y se transporta, se hace un contratransporte, o sea, entra uno y sale el otro, para que quede la misma carga, porque sale positivo, tiene que entrar algo positivo, ¿no? Y cuando ingresa sodio, también ingresa agua, porque donde va el sodio va el agua. Entonces también favorece el aumento del volumen del músculo por medio de un proceso de hipertrofia temporal, ¿sí? Aparte del aumento del flujo sanguíneo, ¿no? ¿Qué otra cosa puede pasar? Bueno, este hidrógeno, que va a ser una de las cosas principales que va a pasar, va a ser amortiguado por los mecanismos buffer intracelulares que habíamos hablado, en donde el principal son las proteínas o los fosfatos, ¿sí? Los fosfatos inorgánicos que van a tener carga negativa. Entonces, negativo con positivo se juntan, ¿no? Y termina amortiguándolo, frenándolo. ¿Vamos? ¿Qué otra cosa puede pasar? Lo puedo sacar hacia afuera nuevamente, si lo voy a sacar es hacia afuera, evidentemente, por un mecanismo de cotransporte, o sea, salen dos juntos, ¿sí? Que va a ser unido al lactato. Entonces puede salir con el lactato, ¿sí? Y una vez que sale con el lactato puede ser amortiguado, por ejemplo, también con los glóbulos rojos, que es un mecanismo buffer extracelular. ¿Estamos? Y el lactato que tenemos acá, también va a salir, ¿sí? Porque el lactato es un sustrato energético muy importante para el organismo. ¿Estamos? Entonces, va a salir por medio de los transportadores monocarboxilato, que es este MCT que está acá, y puede ir a donde lo lleve la sangre, digamos, básicamente. Puede ir al cerebro y utilizarlo como fuente energética, puede ir al corazón y utilizarlo como fuente energética, puede ir al hígado y ser un precursor gluconeogénico, puede ir a la fibra de contracción lenta que está en la célula que está al lado de la que produzco lactato, o puede ser una célula a distancia, ¿sí? O sea que tiene una enorme capacidad de movilización. ¿Estamos? También puede transformarse por medio de la láctico deshidrogenasa, una isoenzima de la láctico deshidrogenasa, en piruvato, y una vez que está transformado en piruvato, ingresar a la mitocondria y oxidarse como fuente energética. O puede ingresar también a la matriz mitocondrial por medio de transportadores propios en la mitocondria y transformarse en piruvato dentro de la mitocondria, ¿sí? Y seguir el proceso normal del ciclo de Krebs, toda la cadena de electrones, etcétera, etcétera. ¿Vamos? Muy bien. ¿Qué pasa con la fatiga? ¿Qué pasa con la fatiga? Bueno, la fatiga, al principio, es un proceso multifactorial, ¿sí? En donde el sujeto tiene una traducción, un retraso en la capacidad del sujeto de mantener una determinada intensidad, ¿sí? Que se observa obviamente por una activación electromecánica más baja. ¿Vamos? Y mecanismo de fatiga no es uno solo, ¿sí? No es uno solo. No le podemos decir a una sustancia que es la que genera fatiga, porque eso está mal, ¿sí? ¿Estamos? Es multifactorial. Y fíjense todos los elementos que condicionan la fatiga, ¿sí? Que esto ya lo hemos hablado bastante en el seminario de RSA. ¿Estamos? Entonces, acumulación de producto, depresión de las sustancias energéticas, acidez metabólica, ¿sí? Acidez metabólica propia de las reacciones químicas, deshidratación, hipertermia, ¿sí? Bueno, todas estas cosas ya las hemos hablado. Pero fíjense lo interesante, que acá en ningún lado dice lactato. ¿Alguno ve ahí que diga lactato? No. Búsquenlo en el libro, y si encuentran algún libro que diga que el lactato produce fatiga, me lo mandan. ¿Vamos? ¿Causa dolor? ¿No? Es la otra pregunta, la otra gran pregunta. Bueno, ¿qué pasa con el dolor? El dolor sobreviene por la activación, por ejemplo, de los nociceptores.
Esos nociceptores van a ser activados básicamente cuando hay ruptura del sarcolema. ¿Sí? La ruptura del sarcolema permite que salgan sustancias que tendrían que estar adentro de la célula, salgan hacia afuera. ¿Sí? Por ejemplo, el potasio, los hidrógenos, el calcio, el ATP, que tendría que estar todo adentro, pero puede salir hacia el espacio extracelular y estimular a los nociceptores. ¿Sí? Entonces, aparte que se puede medir en sangre marcadores biológicos propios de la ruptura del sarcolema. ¿Tá? A su vez, la ruptura del sarcolema genera la liberación de un ácido graso propio de la membrana celular, que es el ácido araquidónico, que libera a su vez el proceso o empieza a generar el proceso de activación del sistema inmunológico que termina generando la inflamación. Y ese proceso de inflamación, por medio de la activación de la célula del sistema inmunológico, termina generando una sensibilización, de esos nociceptores. Entonces, los nociceptores van a estar sensibilizados a la presencia de determinados sustratos o determinadas sustancias, en donde no está el lactato. No tenemos en ningún lado el lactato. Acá tenemos una imagen de los receptores, de los nociceptores, y fíjense que en ningún lado dice lactato. ¿Sí? Tenemos las células, los mastocitos, tenemos los macrófagos, tenemos citoquinas, tenemos distintas sustancias, etcétera, etcétera. Acá tenemos un tejido dañado. Sí tenemos hidrógeno, sí tenemos hidrógeno, el hidrógeno sí genera dolor. Sí tenemos adenosina, sí tenemos ATP. Todas estas cosas que pueden estar en un músculo dañado pueden generar dolor, pero en ningún lugar está el lactato. ¿Alguno ve el lactato ahí? No, yo no lo veo. Así que en ningún lugar está el lactato. Vamos. A su vez, acá tenemos un trabajo presentado por George Brooks, que hace años que viene estudiando la mecánica del lactato, y fíjense que él mismo habla sobre que el lactato está formado constantemente en forma aeróbica, ¿sí? No es un elemento anaeróbico, ¿sí? No es un proceso anaeróbico, ¿sí? Es un proceso que es paralelo al aeróbico, ¿sí? O sea, es con presencia de oxígeno, hay oxígeno, ¿sí? Entonces, no es que no hay anoxia, ¿sí? Y que se utiliza obviamente en distintas células, en distintos tejidos, distintos órganos. Es un sustrato muy importante, ¿estamos? Y que se desplaza constantemente, como vimos recién, entre la célula que lo produce y la célula que lo consume. Tenemos transportadores que van y vienen, ¿no? Llevando lactato de un lado para el otro como fuente energética, ¿sí? Que es mucho más factible utilizarlo, más fácil de utilizar que la misma glucosa, porque es una molécula más pequeña, porque atraviesa mejor la membrana, porque se oxida más rápidamente. ¿Sí? ¿Estamos? Bien, entonces por lo menos el autor marca 3 elementos principales que tiene ese lactato que se forma. ¿Sí? Una fuente fundamental energética, una fuente energética, un precursor gluconeogénico, que lo vimos ahí cuando hablamos del hígado, y una molécula de señalización. ¿Sí? Vamos, que se está hablando ahora que funciona como lactohormona. ¿Sí? Vamos, como una citoquina, digamos, así en forma simple. ¿Estamos? Entonces, el lactato como metabolito de acción autócrino o parácrino para potenciar tu sistema aeróbico. O sea, todo al revés de lo que se venía hablando, o bueno, no hace, esto que estoy diciendo es bueno, esto es justo del 2020, pero Brooks viene investigándolo de la década del 80. ¿Sí? Entonces, fíjense, el lactato se ha encontrado que tiene relación con un aumento en un proceso, una molécula de señalización intracelular, sobre todo a nivel muscular, que es la PGC1-alfa, que favorece y potencia el proceso de biogénesis mitocondrial. ¡Pum! Tomá. O sea, te aumenta la capacidad del sujeto de mantener estimulada la biogénesis de la mitocondria. Lo cual es lógico, porque ¿por qué se forma ese lactato? Y se forma porque los NAD no pudieron terminar de llevar los hidrógenos a la mitocondria. Entonces, ¿cuál sería el proceso lógico? Que se forme más mitocondria. ¿Para qué? Para que esos NAD pobres puedan llevar el hidrógeno a esas mitocondrias. ¿Estamos? Entonces, ¿quién se encarga de eso? Y el producto de esa mala reacción. ¿Sí? Mal entre comillas. ¿Sí? Entonces, ese lactato estimula la biogénesis mitocondrial para formar unos nuevos grupos de mitocondrias y por medio del proceso de división binaria, toda la historia, bueno, la cuestión es que favorece el aumento del proceso, digamos, entonces, de biogénesis mitocondrial. ¿Sí? Entonces, en conclusión, así cerrando, ya medio que me pasé, pero no importa. Pedirle perdón. Sí. ¿No? Perdón al lactato por todo lo que hemos estado diciendo sobre él años atrás. Entonces,
que el lactato esto, que el lactato aquello, que era el diablo, que era tóxico. Y yo qué culpa tengo. Yo qué culpa tengo, decía, te mandaba a leer, pobre. Vamos. Así que, hacete amigo del lactato. Vamos, en definitiva, que no tiene la culpa de nada. ¿Sí? Vamos. Louis, I think this is the beginning of a beautiful friendship. Muy bien, gente. Espero que les haya gustado, que les haya interesado, que les haya servido. Bueno, nada más. Nos fuimos un poquito de tiempo, pero 5 minutos. ¿No? 5 minutos no es nada. Así que bueno, gente, nos vemos en el próximo seminario, semana que viene. ¿Estamos? Abrazo. Bye bye.